Buenas tardes o buenos días a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de esta mañana. Y me han pedido a mí que presente a Carla Díaz de Rivera. Ella es ahora mismo la responsable de las relaciones institucionales de algo que todos conocemos, que es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Carla, tengo aquí su currículum y he visto que ha trabajado un mogollón en la COPE, en todo eso. Luego fue la responsable de la cultura cuando la JMJ del 2011. Todo lo que es responsable de los actos culturales que se celebraron allí. Y ahí es donde yo la conocí, aunque ella no se acuerda de mí, porque yo tenía un acto cultural. Pero bueno, muy bien. Y luego, yo creo que da un aire nuevo y un aire joven a la misión y a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para mí, presentar a Carla es presentar a una amiga y yo me apoyo muchísimo en ella. Ha estado trabajando también en el CEU, en todo lo que es de cultura y de máster. Espere, perdona, si lo leo. Es que las gafas. Sí, esto es la gestión de cultura, la directora de actividades culturales, directora del Congreso de Católicos y Vida Pública, que es muy importante. Bueno, pues entonces yo le pedí que viniera y que nos mostrara un poco el rostro. Hablamos de la evangelización y de la misión. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene una experiencia muy grande de dos cosas. Países donde la Iglesia es perseguida, pero está presente. Y por lo tanto allí también evangeliza. Y también está presente y mostrando el rostro de Cristo dentro de la persecución. Y segundo, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene también una experiencia de trabajar en aquellos lugares donde la Iglesia pasa verdaderas dificultades. Podemos decir Ucrania ahora mismo, pero en tantas otras circunstancias de guerra, de persecución, de pobreza, también de problemas sociales y problemas o de asuntos ya no me salen ahora, pues terremotos y situaciones naturales, de problemas naturales, ¿verdad?, que surgen en los países y cómo sale al alcance y cómo la Iglesia sigue perseverando, predicando el Evangelio, mostrando a Jesucristo y haciendo posible que la vida de la Iglesia exista, ¿no? Y por eso yo la quise invitar y por eso estoy encantado y orgullosísimo de tenerla a mi izquierda. Carla Díaz de Rivera, todo tuyo. Gracias, José María. Yo acepté, pues porque tú lo dijiste. Y también con un recuerdo cariñoso, Anastasio, que hace 10 años me pidió que viniera aquí a hablar de la JMJ como misión. Y yo pensé, y me fié de él, y dije, bueno, tú sabrás, y ahí es donde empecé a conoceros y a quereros, porque conocer es querer. Bueno, dicen los gurús de la comunidad. Don Francisco, buenos días. Y a todos, bueno, buenos días a todos. Bueno, dicen los gurús de la comunicación que uno jamás debe empezar su discurso disculpándose, porque se supone que si estás ahí, eres la persona adecuada. Jamones. Me voy a saltar a la torera eso, porque es que yo ni soy teóloga, ni llevo 40 años de misión en el Congo, como tú. O sea que, ¿qué le vamos a hacer? Y luego además tengo que reconocer que llego un poco descentradilla. Bueno, ya me he centrado, porque acabamos de celebrar las bodas de plata, mi marido y yo, y mi hijo nos ha mandado de viaje la semana pasada. Y estoy, como quien dice, recién aterrizada. Pero bueno, ayer ya escuchándoos a todos, me fui centrando. Claro, decía don Monseñor Iceta que la misión pedía de nosotros una respuesta generosa. Claro, yo al oír hablar de los 538 misioneros burgaleses dije, caray, con la respuesta de los burgaleses. Verdaderamente impresionante. Y nos decía el decano que había que hacerlo al estilo de los apóstoles, que eran los primeros encargados de la misión.
Y yo, claro, me acuerdo del pobre Santiago y el poco caso que le hacíamos los españoles, del poco caso que le hacíamos los españoles, y cómo se le tuvo que aparecer la Virgen porque estaba desesperado con nosotros. Y Monseñor Daltoso nos decía que el encuentro de Cristo nos llega a través del encuentro con personas, con testigos, ¿no? Y luego me chifló, reconozco, que hablara de Pauline Jaricot, porque desde que empecé a oír hablar de ella a José María, cuando empezó el año misionero extraordinario, y cuando empezó, me cayó fenomenal. O sea, me encantó. Y me encantó lo que dijo ayer Monseñor Daltoso de la idea de Pauline Jaricot de ayudar a la Iglesia universal, lo de que mi monasterio era el mundo, porque claro, el mío es el mundo, o sea, yo... y luego lo de que el Señor le pidió, que si ella le preguntó si estaba dispuesta a sufrir y a morir por él. Y eso es un poco impresionante. Por otro lado, o sea, entonces me encantó que hablara de Pauline Jaricot porque yo la traía, cuando me preparé esto, me la traía en la mochila, me estoy leyendo su libro, y a mí la empecé a conocer en el mes extraordinario. Y me chifla porque es que desde su lugar, desde su familia, desde su parroquia, haciéndole caso a su hermano, ella sin saberlo, empezó una cosa inmensa, grandísima, que desde lo que era. Y luego, por otro lado, a mí también me consuela muchísimo Santa Teresita de Lisieux, desde su pequeñez, desde su celda, desde su convento, y resulta... Esta pequeña monja es la patrona de las misiones. A mí eso me enternece. Y luego, no me preguntéis por qué, pero según estaba preparando esto, a mí me venía una y otra vez a la cabeza el santo cura de Ars. No es porque me caiga bien y le tenga simpatía, porque es cierto que es uno de mis santos preferidos, igual que Santa Teresa de Lisieux. No sé por qué, pero me venía. Pues es que solo era un párroco rural, casi no llega a ordenarse sacerdote, porque tenía problemas con el latín, con la teología. A este pobre curita le tomaban por tonto, por tonto, pero se llevó al cielo a toda su feligresía. Caray, cuánto bien hace un sacerdote santo, hace un misionero santo, porque la santidad es como el bien, es difusivo. Y lo que me gusta es que cada uno de ellos, cada cual, desde el lugar que el Señor les ha puesto, ha ayudado a la gran misión de la Iglesia. Esos hombres, sois hombres y mujeres que cumplís el mandato evangélico de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, que lleváis el amor de Dios allá donde van, allá donde vais, que enseñáis a los más desfavorecidos que hay un Dios que les ama y que les quiere con locura allí donde están. Cuando estuve en la India, yo no soy como vosotros, yo voy... Estoy 10 días, 15 días, vuelvo, lo que de verdad no entiendo qué corazón tenéis vosotros, porque si yo en 10 días se me quedan todos pegados, lo que no sé es cómo os cabe tantísima gente de tantos años en ese corazón. Bueno, en la India hay una cosa, me conmovieron muchas cosas, pero hay una buena mujer de la que todavía me acuerdo. Ella me contó que había aprendido a leer para leer y rezar el Padre Nuestro. Y que cuando se dio cuenta que era hija de Dios, me dijo, yo, hija de Dios, que cuando cayó en la cuenta de que era hija de Dios, se fue corriendo a contárselo a su vecina. No es broma, ¿eh? No lo pudo, o sea, le embargó tal felicidad que se lo fue a contar a su vecina. Y yo me decía, pero ¿y tú, Carla? O sea, ¿tienes ese entusiasmo? ¿Estás anonadada por ser hija de Dios? ¿O eres la hija descariñada que entra en casa sin saludar y que lo da por hecho porque siempre está ahí y siempre te socorre? A mí esta señora me viene muchas veces a la cabeza. Y luego otra también me contó, igual con el Ave María, que ella cuando llegaba y decía, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, decía que el hecho de saber que la Virgen estaba con ella, la protegía y la guiaba hasta el último día de sus vidas, hasta el momento de la muerte, era algo que la transformaba. Y yo, decía Carla. Y luego, pero claro, cada cual desde lo que es. Y luego cuando en el IEM preparaban con motivo del centenario, el gran festival de la familia,
hablaban siempre del festival de la familia, de los misioneros, de la familia del IEM y de los amigos, porque Luis Ángel siempre le oigo decir que un misionero nunca se va solo a la misión, que se va con su madre, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos. Y la verdad es que a mí reconozco que me encantaba entrar, y me encanta entrar en esa categoría de amigos del misionero, de amigos que sostienen al misionero. Porque, o sea, tenéis delante una persona que, por un lado, cuando este señor le dijo que viniera, o sea, mi primera cosa es: Señor, yo no soy digna. Señor, no soy digna. Pero enseguida me llegaba la frase: pero no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y dije, bueno, es cosa tuya. Y me acuerdo también de las palabras del cardenal Tagle en la asamblea, que decía que el Papa Francisco siempre nos repite que el sujeto de la evangelización es el Espíritu Santo y que nosotros solo somos colaboradores, que es su obra, que no hay que preocuparse. Y pensé, bueno, pues no, un poco cara dura, pues no hay que preocuparse. Pero luego me acuerdo que poquito después don Francisco nos dijo que no se puede predicar lo que no se interioriza. Y que teníamos que ver cómo era nuestra vida de fe, nuestra oración, nuestros sacramentos. Y dije, uy, chiquita, a rezar y a ponerte a rezar al Espíritu Santo y a ponerte en forma, porque si no pides, no se te da. Entonces, claro, por otro lado, tenéis también delante una persona que en algún momento de la vida llegó a pensar que es que yo no me había atrevido a ser misionera. Lo primero que me acuerdo de pequeña era a mi padre diciéndome: sobre todo, Carlita, no te vayas a un lugar donde haga mucho calor porque me sienta fatal. Claro, ahora me acuerdo de Luis Ángel y dije, claro, este se piensa ir conmigo. Lo siguiente que recuerdo, era que al acabar la carrera, que hace 30 años, quería irme a la India con la Madre Teresa y estuve meses, no era la época en la que estaba de moda, ¿no? Y estuve preparándolo meses. Y mi padre habló conmigo y llegamos a un pacto. Me pidió 3 cosas. 1, que yo me lo pagara. 2, que no me fuera si no tenía la carrera acabada. Tenía que haberla acabado, todo aprobado. Y la tercera no debía ser importante porque es que no me acuerdo. Bueno, como llevaba trabajando de los 18 años, pues yo me ahorré durante todo el curso y con esa inconsciencia, chulería, llamaroslo como queráis, de la juventud, me compré el viaje, me compré el billete, pagué la estancia, me vacuné, todo. Solo había un pequeño e intrascendente problema, y era que mi último examen de la carrera era 4 días antes del vuelo. Y la verdad es que era intrascendente porque solo me examinaba de la 4ª parte, había aprobado toda la materia, tenía todo aprobado y solo me quedaba una 4ª parte de fiscal. Buah. Yo, al acabar el examen, ahora lo haría de otra manera, me acerqué al profesor y casi le exigí, le pedí y le imploré que me diera la nota en 2 días. Imaginaros los que sois profesores, o sea, que tenéis cientos y que ya os acerca una y os dice que, sin deciros por qué, que necesita desesperadamente que le deis la nota en 2 días. Y me la dio, un 4,5. Buah. Pedí explicaciones, que fue mucho peor, porque la explicación que me dieron era que ese trocito hacía que suspendiera toda la asignatura y me quedara todo el fiscal para septiembre. Buah. Recuerdo la escena. Había una cabina de teléfonos en la puerta de la facultad, cogí el teléfono y llamé a un sacerdote amigo que hacía mucho tiempo que me acompañaba y furiosa le dije, pues ¿sabe qué le dijo, padre? Que me traía el pairo, yo me largo a la India. Y el pobre hombre me decía, Carla, ¿tú tienes un ratito para venir a verme? Anda, vente esta tarde. Y cuando llegué, con mucha socarronería, empezó, ¡oh, qué glorioso! Carla se va a la India, lo va a comentar todo el mundo. Y cambió de tono y me dijo, oye, ¿y es que a ti no se te ha ocurrido pensar que es que el Señor lo que te está pidiendo es una misión pequeña, callada y gris en tu casa? Y yo le decía, no, ni hablar, eso no me lo puede pedir. Bueno, tú piénsalo. Bueno, claro, lo pensé y me quedé. Y echando la vista atrás, creo que efectivamente el Señor en ese momento me pedía una misión pequeña, callada y gris en mi casa. Pasó el tiempo, yo pensaba que se había adormecido o aburguesado mi conciencia de misión.
Me casé con un hombre extraordinario, nació nuestro hijo, y ya estaba en otra cosa, o sea, estaba trabajando en COPE, y un día llega Fernando, mi marido, y me dice, oye, que el padre Carlos ha pensado en nosotros para que nos vayamos a una misión. Y yo, de repente, dije, a estas alturas de la vida, o sea, y Fernando pequeño, y además con el niño, pero claro, todavía era más desconcertante el tipo de misión, porque había unos a los que los mandaban a Cuba. No, a nosotros no. A nosotros era una ciudad, dormitorio de Segovia. Dije, no, o sea, esto no puede ser. Entonces yo dije, vamos a rezárnoslo y ya veremos. Bueno, nos rezamos y acabamos sentados en el bar del pueblo de Tres Casas con don Isaac. Había estado, no sé si 15 años en Zimbabue. Y ahí fue mi regalito del cielo. Claro, hay que decir que Fernando hijo estaba aterrorizado porque nuestro párroco Domingo García, don Juan, se había ido a Cuba y volvió de visita y había vuelto, pero esquelético. Y entonces el pobre Fer decía, nos vamos a morir de hambre. Y dije, no, hijo, tú pero no te preocupes, si nosotros lo nuestro es... o sea, nosotros sí vamos a comer. Llegó la JMJ a mi vida de una forma sorprendente. Pero digo sorprendente porque hubo un primer director que le dio una cosa degenerativa de cabeza. O sea, eso se preparó en 3 años, ¿eh? Nombraron a un segundo director que le dio un cáncer y a 11 meses me llaman y me dicen que me necesitan, me prestaron. Yo pensaba, pero después de 2 hombretones, ahora yo. Pero hubo una cosa que me encantó. Me dijeron, mira, Carla, la parte de las grandes ceremonias con el Papa es la parte celebrativa. La parte de las catequesis es la parte formativa y la parte de cultura es la parte de misión. Pensé, eso a mí me va. Y además lo vi clarísimo. También vi clarísimo que iba a ser un esfuerzo físico, humano, brutal, que iba a dejar abandonada a mi familia. Me fui al santuario hogar que tenemos en casa y le puse en manos de la Virgen a mi marido, a mi hijo, y le dijo que ella fuera la gran anfitriona, o sea, el ama de casa durante ese año y que se ocupara de todo. Y lo de la parte de la misión, que ese es el motivo por el que me invitó Anastasio, porque lo que quería era que explicara la JMJ como misión. La parte de la misión dije, bueno, pues muy bien, pues si es misión, no es solo misión para todos los que vienen de todas partes del mundo. Y pedí todas, me lo pasé fenomenal, me pedí todas las plazas públicas, todos los centros culturales, pues decía, bueno, que también puedan ir los madrileños que están en Madrid o todo el que esté, o sea, que pueda llegar todo el mundo. Y lo precioso de eso es que luego, años después, me han ido llegando ecos. Entonces, por ejemplo, luego me enteré que a Isaac, a Tres Casas, fueron a visitarle los chicos que él había bautizado. Fueron a darle las gracias, claro, que para un chico de Zimbabue, que son 100 kilómetros, pues se fueron, claro, después de la JMJ se fueron a verle. Me pareció precioso, porque iban a darle las gracias en nombre de sus padres, de sus abuelos, y dije, qué bonito. Luego, vamos a llamarle don Manuel, porque si no el nombre es muy característico. Mi madre, su párroco, es un cura rural que tiene 11 parroquias en la zona que llamemos de la España vaciada, y era un hombre, no pudo ir a la JMJ porque ¿a quién le deja 11 parroquias? Y era un hombre cansado, desgastado, un poco desilusionado por la frialdad de estos castellanotes que somos, pero, oh cielos, sabéis que la semana de antes son los días en las diócesis y a él le tocaron los chinos. Sí, los chinos, que se supone que no estaban, pero estaban. Bueno, pues don Manuel, ver rezar a los chinos el Padre Nuestro, no lo rezaban en chino, no les entendía, pero ver la actitud de oración, la profundidad de la oración, la naturalidad con la que rezaban, la confianza con la que le transformó la vida. A un cura rural con 11 parroquias desanimado, los chinos le transformaron la vida. A un tetrapléjico de Ávila, que me lo contó en una cena, acaba de quedarse tetrapléjico, solo mueve un poquito la cabeza. No sé quién estuvo en Ávila, no sé quiénes eran los chicos de Ávila, pero él dice que vio pasar a los chicos y que decidió seguirles con su silla a la catedral. Y le pasó lo mismo, les transformó la vida. Y claro, al entrar en la ayuda a la Iglesia necesitada, a los pocos meses me dice mi jefe, mira, Carla,
o sea, tengo que mandarte de viaje, porque es que si no te mando de viaje, jamás vas a entender qué es lo que hacemos. Y yo pensé, bueno, pues tú eres el jefe, tú mandas, pues muy bien, ¿dónde quieres que me vaya? Y me dice, a la India. 32 años después. Pensé, mira, señor, o sea, pero no es el momento, no es como yo quería, no es lo que yo había pensado. Esto, o sea, anda, señor, que tiene gracia el asunto, ¿eh? Entonces me decía, háblalo con tu marido. Yo le decía, que sí, que voy a la India. Entonces, no, háblalo con tu marido, que es un sitio, que vas a una zona un poco peliaguda. Bueno, yo hablé con mi marido, pero claro, evidentemente me fui a la India. Pero lo más bonito es que nosotros íbamos, el destino final era otro, pero la escala para llegar a ese destino era Calcuta. Y la primera misa de mi primera estancia en la India fue en la casa de la Madre Teresa, delante de su tumba. Claro, o sea, perdonadme, es que soy llorona, pero es que yo me senté en esa misa y lloraba. La gente, ¿cómo le vas a explicar a alguien esa historia de que habías hecho un pacto con tu padre y te quedaste en tierra 32 años antes y que ahora el Señor 32 años después te manda a la India de otra manera y de otra forma? O sea, es que no se puede explicar, pero bueno, aquí estoy. Señor, tú sabes más. Yo a lo Teresita de Lisieux, bueno, cada cual a su nivel, a lo Teresita de Lisieux, a lo Pauline Jaricot, desde mi tiempo, desde mi lugar, desde mis circunstancias, donde el Señor me ha colocado en ayuda a la Iglesia necesitada, como ha dicho José María y como muchos sabéis, ayuda a la Iglesia, como dicen los italianos, Chiesa que sufre, a la Iglesia que sufre necesidad, que sufre persecución, y lo hacemos a través de la oración, porque siempre que vamos a un sitio siempre nos dicen no nos olvidéis rezar por nosotros, con lo cual a través de la oración, vigilias de oración, contando lo que pasa a través del informe de libertad religiosa que hacemos cada 2 años, que ahora nos toca en abril del 23, y a través de la caridad recaudando dinero para poder ayudar a todas esas personas en esa Iglesia que sufre, necesitada y doliente. Y ahí en esta labor me he encontrado con testigos que rebosan del amor de Dios, que no pueden no predicar, cuyo testimonio verdaderamente me interpela. Unos porque lo hacen con una carencia total de medios, así que aquí que estamos pensando si nos falta tal. No, ahí lo hacen. Otros que no sé, otros porque están discriminados, perseguidos. Por ejemplo, en la India, una de las cosas que más me gustó fue el arzobispo jesuita nos llevó a una casa de sacerdotes ancianos que eran sacerdotes que en la India de fuera no se puede ir, eran ellos mismos, eran los del sur que evangelizaban la zona del norte, de las montañas, de las tribus, de toda esa zona. Y entonces la casa era sacerdotes de Kerala que se habían ido jovencillos a evangelizar toda la parte del norte. Qué vidas tan plenas, qué cosa tan bonita. Pues uno que le habían mandado, o sea, había paseado encadenado por el pueblo, otro se había dedicado a la educación de las mujeres, todos habían llevado la fe, o sea, era impresionante. Y lo más bonito era que allí en esa residencia y con esa edad, ellos seguían teniendo su espíritu de misión, o sea, es que no lo perdían. Luego conocí a un obispo chiquitín que me encantó, su diócesis era nueva, era el primer obispo, imaginaros, y que el pobre me decía es que nadie quería ir allí porque el sitio era muy pobre y dificilísimo. Pero bueno, yo ahí vi a un par de sacerdotes salesianos, a unas religiosas que era asombroso donde estaban viviendo. El otro día nos vino a visitar dos personas que estaban en Cuba, una religiosa misionera y un sacerdote cubano. Una de las cosas más bonitas que me dijo el sacerdote era que después de lo de julio del 21, quienes más les habían ayudado a ellos habían sido los viejos misioneros. O sea, que el apoyo incondicional había sido de los viejos misioneros y de las religiosas. Y ella
me contaba, también me lo dijo él, que ellos lo estaban acompañando en ese momento a las familias de los encarcelados. Y pensé, qué bonita la Iglesia, cómo en cada sitio acompaña según la necesidad de lo que hay. O sea, en cada sitio es distinto y en cada sitio, cada persona acompaña la necesidad. Hay un sacerdote cordobés, jovencillo, en Ucrania, no sé qué pensará su madre, bueno, pues la madre debe ser recia, porque si no, que no se volvió, le pilló la guerra allí, no se volvió, estaba en un refugio, confesando, celebrando misa, unción de enfermos, y nos contaba que era impresionante la cantidad de bautismos, de matrimonios que estaba viendo, de unciones, que era conmovedor. Y una cosa muy bonita era que una de las cosas que nosotros habíamos hecho en Ucrania, a Ucrania la llevamos ayudando desde la época del muro, pues cuando llegó el comunismo a los grecocatólicos, la verdad, y había seminarios clandestinos y en Roma nos pidieron que se ayudara, entonces llevábamos mucho tiempo ayudando a Ucrania. Y 15 días antes de la invasión tuvimos una reunión online con el nuncio y con el arzobispo grecocatólico. Qué hombres tan extraordinarios. Y no sé por lo que iba a contar. Bueno, sí, pues porque me he acordado. Porque resulta que ahora estábamos mandando kits con todos, o sea, igual que cuando empezó Ayuda se necesitaba, mandaba mochilas para los sacerdotes del Este, donde llevaban todo para poder los sacramentos, para poder celebrar. Pues ahora, como los ucranianos, cada cual se ha podido, muchos han huido, pero es que hay 6 millones de desplazados internos cada cual. Pues entonces, para que los sacerdotes puedan celebrar, puedan dar sacramentos, ahora lo que estábamos mandando era como kits, aparte de sostenerles. Y en Líbano, que volví hace poco, hay un sacerdote sirio que me conmovió, de Malula. Me conmovió porque, por lo que ha dicho antes José Luis Barrio Canal, del mal, sacar bien del mal. Porque este señor, en Malula, le habían matado a la mitad de su familia, y en vez de vivir amargado, me impresionaron 2 cosas. Y en vez de vivir amargado, lo que hizo es que en Líbano fundó un hogar para niños huérfanos de la guerra, donde encontraban un hogar, donde les protegía, les proporcionaba educación, no solo la casa, el cariño, también la atención, porque sanar las heridas psicológicas de la guerra, eso es terrible. Y me sorprendió eso y la paz, y cómo del mal había sacado el bien. Y luego me sorprendió una frase que decía: ¿qué va a ser de nosotros, los cristianos de Oriente Medio, si los cristianos desaparecen del Líbano? Dije, Y en Nigeria, pues nosotros hasta ahora, de quien nos ocupábamos era de los nigerianos del norte, que es donde estaba la zona más dura, donde está el problema, donde está Boko Haram. Hasta que de repente, pues claro, hace poco llegó lo del el atentado en la iglesia en el sur, que es la primera vez que pasa. Pero yo de Nigeria tengo, es que os quiero hablar de una tónica que yo veo en toda esta gente, que es el perdón. Pero yo en Nigeria me acuerdo de Rebeca. Rebeca era una mujer joven, madre de familia, que tiene que huir corriendo cuando llega el Daesh a su pueblo. Se separan el marido y la mujer, salen corriendo cada uno por un lado, ella huye unos tiros y piensa que han matado al marido. A ella, por supuesto, claro, con 2 niños pequeños, corre despacio y la cogen, la esclava sexual, le matan a un niño porque no quieren que se convierta y no lo hace. Cada vez que le piden que rece, ella dice: Jesús te quiero, Jesús te quiero, Jesús te quiero. Llevaba atado, o sea, lleva un rosario en la mano. Le enseñó a sus... Y luego tuvo un hijo de uno de estos señores. Y claro, allí, y en esa cultura, ese hijo era como, no sé cómo deciros, como maldito, ¿no? Y a mí lo que me sorprendía era la paz que tenía esta buena mujer. Y ella me decía... que graciosa, llamaba a su bisopo era su obispo, bisopo, que su bisopo le había enseñado a perdonar y a aceptar a su niño, y luego también a su marido le había enseñado a aceptar ese niño que no era suyo. Y yo decía, pero qué grande esta enseñanza del perdón, porque hay una cosa que a mí me ha admirado, es la capacidad el perdón no es algo innato, no es algo que, yo como madre
me matan un hijo y de verdad no es algo que me salga de forma natural, perdonar. Pero claro, vosotros, los pastores, esa capacidad, o sea, esa pedagogía, ese acompañamiento para hacer que aprendamos a perdonar cuando nos han pasado circunstancias dramatiquísimas. La primera vez que lo vi es cuando oí hablar de Akash, que era un chico pakistaní, que él era, como los domingos hacía de guardia de seguridad en su iglesia. Allí, pues la iglesia tiene un muro grande, porque todo señor extraño que llega, pues es un potencial peligro. Y con esa intuición que tenemos las madres, la madre le dijo: Akash, oye, necesito que me ayudes hoy, que no vayas a la iglesia. Y le dije: no, yo tengo un compromiso con mi comunidad, yo tengo que ir a proteger la puerta de la iglesia. La madre intentó convencerla, pero el chico no cejó. Y llegó a la puerta de la iglesia y efectivamente reconoció al terrorista, vio las bombas, se abrazó a él y le dijo: yo moriré, pero mi gente, mi comunidad vivirá. Está en proceso de beatificación ahora, pero a mí el que me impresiona, siendo impresionante no es Akash, son sus padres, porque esto pasó el año de la Divina Misericordia. Y los padres decidieron que si el Papa había convocado el año de la Divina Misericordia, ellos no tenían mejor cosa que hacer que perdonar al asesino de su hijo y rezar por él. Y yo pensaba: Carla, ¿qué hiciste tú el año de la Divina Misericordia? O sea, ¿qué hiciste tú? Y no soy capaz de acordarme. Pero también pienso, ¿y qué pastor tuvieron esos padres? ¿Cómo les preparó para que llegara ese momento pudieran hacerlo con esa naturalidad? O un sacerdote en Irak que tuvo un atentado en su iglesia y que a las 2 horas tenía misa y pensó: mira, voy a celebrar solo, pero da igual, yo abro la iglesia. Y pensó que iba a hacer, quitó cascotes, y a las 2 horas la gente al ver la iglesia abierta fue a la iglesia, le ayudó a quitar los cascotes, tuvo misa con su comunidad. Y dice que la primera homilía que hizo fue sobre el perdón, porque él comprendía que había que hacer un camino de perdón. Y Rebeca, esa madre, que el padre Innocens, que su obispo le habían enseñado a perdonar, verdaderamente me conmueve. Yo, bueno, luego si queréis, hablo, ¿cómo voy de tiempo? Mal, ¿no? No, bien. Ah, vale. Esto, vale. Bueno, el cardenal Tagle en el Escorial nos dijo que había muchas personas que vivían en pueblos y en zonas donde no podían vivir su libertad, o sea, su fe en libertad, o tenían problemas para vivirla, ¿no? Y que era precisamente porque solían ser zonas donde no había libertad religiosa. Y cuando hablamos de libertad religiosa, no es un término así genérico, o sea que si nos podemos tirar del artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia de forma individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza de la práctica del culto y de la observancia. O sea, entendemos por libertad religiosa el derecho a tener, a mantener y a cambiar de creencia espiritual, pudiendo expresarse públicamente y libremente, en privado y en público, sin forzar la conciencia de la persona. Pues, o sea, ¿qué implica? Pues la libertad de adherirse o no a una fe, oye, y de no tenerla, porque eso también es libertad religiosa. La libertad de expresarla pública o privadamente, la de rezar en público o en privado, de edificar o mantener lugares de culto, la libertad de convertirse a una confesión religiosa o a otra, la de no ser discriminado laboral. O sea, hay países donde los cristianos no pueden acceder a determinados puestos, la libertad de adherirse a cualquier grupo religioso, la de educar a los padres en su credo religioso. El otro día, dejadme que, como están grabando, dejadme que no diga el país. El otro día estuve hablando con un salesiano, oriundo de uno de los países más herméticos del mundo, que nos decía que les estaban cerrando las escuelas. Que no, vamos, que se las habían cerrado, que las cerraran en septiembre. Entonces, que ahora estaban replanteándose cómo iba a ser toda su labor evangelizadora. Primero, jamás había conocido a una persona de ese país, pero segundo, lo que me sorprendió fue
la paz con la que se habían reunido el obispo, todos, para ver cómo, la paz con la que afrontaban ese cambio de realidad y cómo se replanteaban de nuevo la misión, la libertad de asistencia religiosa. Y luego, cuando hablamos, o sea, nosotros en el informe de libertad religiosa hablamos de persecución, de discriminación. Yo creo que cuando en general, así en la calle, se habla de perseguidos, discriminados, creo que hay que ser un poquito rigurosos. O sea, nosotros antes de decir que un país está discriminado o hay persecución y discriminación, hay un baremo de 35 puntos que hay que rellenar y no podemos hablar a la ligera. Porque cuando hablamos de persecución, hablamos de un sitio donde existe una campaña activa con el fin de exterminar, expulsar o someter a un determinado grupo de personas por su religión, y lo hace el Estado o un grupo o otros grupos. También cuando las víctimas son discriminadas, desposeídas e incluso asesinadas legalmente. También cuando la persecución tiene un carácter sistemático, no algo esporádico, ¿no? También cuando las minorías sociales pueden ser objeto de asesinato, de expropiación, de propiedades, de robo, de expoliación, de exilio, de conversiones forzosas, y todo de manera legal y según las leyes, O sea, sí, se lo permite el ordenamiento del país. Bueno, y hay discriminación cuando las leyes marginan a un determinado grupo religioso, no a todos, cuando se limita el acceso laboral y los cargos públicos, cuando hay incapacidad de comprar o de reparar. A lo mejor te prohíben reparar. Muchos de vosotros habéis vivido y vivís en sitios donde no podéis reparar la iglesia, el monasterio, la casa presbiteral, donde no se puede vivir en un barrio, donde no se pueden llevar determinados síntomas. Y, por ejemplo, por ejemplo, la pandemia ha acelerado, pues en los sitios en los que había pobreza, pues la pandemia acentuó la pobreza. En los sitios donde había persecución, pues acentuó la persecución. Pues hay un país en el que pues a los cristianos no les daban ni medicinas, ni mascarillas, ni tenían acceso a nada. Y no sé, seguro que cuando he ido contando esto, pues muchos habéis tenido que habéis estado en la misión, cada cual. Habéis pensado las limitaciones con las que os habéis encontrado. Muchos de vosotros habéis vuelto y a lo mejor echáis de menos, pues no sé, ese calor de la gente de Brasil o de la gente de Perú o de Zimbabue, y aquí somos hoscos, distantes, despreciativos. Pues yo, con Monseñor Iceta, recuerdo eso que dijo al principio, de que la misión no cansa, no se cansa y no descansa. Y yo os pediría que, por favor, no os canséis, porque ayer por la noche alguien le preguntó a uno de vosotros, ¿tú eres misionero en activo? Y yo pensé, pero si un misionero es misionero hasta que se muere, aunque esté en un pueblito de Toledo, o de Palencia, pero si es que no se puede evitar, se lleva dentro, esa misión se lleva. Entonces yo lo que os pediría es que, aunque os toque un pueblo de Palencia lleno de viejitos a los que solo tenéis que acompañar a bien morir, aunque os toque una delegación y os toque hacer la gestión y el ordenador y uno que se queja, y aunque os toque dirigir el IEM y no estar en Brasil, o aunque os toque ser obispo, por favor, no perdáis la ilusión por la misión, porque es que, aunque no lo digamos, aunque seamos fríos, aunque seamos distantes, yo creo que os necesitamos bastante. Y necesitamos de vuestro espíritu y vuestra ilusión por la misión. Y a mí me gustaría terminar poniéndoos a todos, y me gustaría dar las gracias en nombre de tantísimas personas que nunca os han dado las gracias, y que sepáis que, aunque no os lo digamos, hay muchas personas que os queremos, que rezamos por vosotros, que agradecemos infinitamente vuestra fidelidad, vuestra pasión, vuestra misión, que sentarnos a vuestro lado nos da la vida, aunque no lo sepáis. Y quería daros las gracias en nombre de todas esas personas. Y quería
poneros en manos de la Virgen del Perpetuo Socorro para que ella os guíe, os proteja, os ilumine y os mantenga esa ilusión por la misión hasta el último día de vuestra vida. Y quiero acabar con una oración a la Virgen que dice: aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la misión, tal y como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. ¿Nos vas a hacer llorar? Ya, tú me has dicho que dijera lo que quisiera. Ha cumplido, porque le dije, acabáis de oírlo. Tú me dijiste que dijera lo que quisiera, pues ha dicho lo que le ha dado la gana. O sea, que estupendo, muchísimas gracias. Yo creo que es muy bueno y es el testimonio también de realidades que, aunque muchos de vosotros sois misioneros, también es verdad que el ver el testimonio de otras personas que viven su fe en otros sitios donde nosotros nunca hemos estado, donde nosotros nunca hemos podido compartir, pues nos viene muy bien. Y sobre todo esas personas que ella ha hablado de misiones, pero también ha hablado, realmente ha estado hablando de nativos de esos países más que de los misioneros. Y son realmente a los que los misioneros van a ayudar, pero ellos están allí y ellos son los que nadie les pregunta, nadie les puede decir como a un misionero en una situación de guerra, dice, si quieres, vete a tu país. Ahí ellos dicen, si quieres, permanece aquí porque es lo que hay, ¿verdad? Pues eso es lo que yo creo que es muy bonito. Muchas gracias, doña Carla. Bueno, señores, señoras, hay que decir que ha llegado un nuevo pastor de esta España nuestra, que es el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, que es obispo de Bilbao y que también es miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones, y además él mismo estuvo en Ecuador trabajando muchos años, con lo cual bienvenido, don Joseba. Y yo no sé si ahora hay alguna pregunta que podáis hacer. Don Ramón, si no, les va a pasar el micrófono, porque ahora le toca a él, el director diocesano de Obras Misionales Pontificias de Burgos. Si hay alguna pregunta a Carla que queráis hacerle. Sí que... No, a mí no, yo no soy... Yo aquí no se me invita nunca de ponencia, a mí se me invita de hombre florero. Buenos días, Carla. Está apagado. Ah, sí. Está apagado. ¿Tiene? Espera. El micrófono más que nada es para que nos oigan para que lo oigan los que están viéndolo por YouTube. Muchas gracias por tenerte entre nosotras, que es un lujo. Porque la información que nos has dado es muy interesante y no creas que de la Iglesia necesitada se tiene tanta información. Ya. Es una maravilla oír todo lo que hemos oído. Gracias. Gracias por todo. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Por dedicar tu vida a algo tan importante como es la Iglesia necesitada. Me consta que estás dedicando tu vida y todas tus facultades. Gracias. Así. Gracias a ti, porque cuando esté con el ordenador en un día pesado, pues me acordaré de tu frase, o cuando la gente se queje y me acuerdo de vosotros, y eso me da la razón de ser. Entonces, ¿alguna otra pregunta que queráis hacer? El primer banco es el de las preguntas. Como no hay nadie, bueno, voy a hacer yo una pregunta. En primer lugar, gracias por haber compartido con nosotros lo que te ha dado la gana, que ha sido muy bueno. Yo he percibido un poco en tu compartir, me ha dado la impresión de que la lógica humana no funciona en la misión. Es decir, que Dios nos desconcierta en el sentido de que, bueno, pues has estado poniendo ahí semillas, acontecimientos y ejemplos donde humanamente parece que no es posible. Has hablado del perdón, has hablado incluso de tu itinerario vital de 30 años después, en fin, todo esto, ¿no? Mi pregunta sería esta, ¿cómo percibes o cómo puede un cristiano de a pie,
me siento cristiano de a pie, percibir la huella de Dios o el aleteo del Espíritu en esos acontecimientos que humanamente parecen imposibles y que ahora en España pues también tenemos bastante, y no digamos en la misión. No sé si puedes compartir algo de eso. ¿Qué parámetros o cómo percibir, como nos has compartido tú, en todos esos acontecimientos que has visto en la misión y en tu propia vida, esa huella de Dios o ese aleteo del Espíritu que va muy diferente de la lógica humana? Pues yo creo que primero hay que sintonizar bien la radio y el oído, y que es un aprendizaje aprender a reconocerle. O sea, te van enseñando tus padres, pero tú tienes que ir aprendiendo a reconocer al Señor y a reconocer su mano. Yo recuerdo que hace muchísimos años fue una decisión cerebral. Decidí que yo quería confiar, quería que aprender. Entonces pensé, bueno, Carla, esto como todo en la vida, pues se tiene que, para confiar, hay que aprender a confiar. Y entonces todas las mañanas decidí hacer, lo sigo haciendo, decidí poner, o sea, todos los días le confiaba al Señor lo que más me preocupaba y se lo entregaba. Soy un poco controlona, con lo cual el ejercicio que hay que hacer para eso, pero claro, después de años poniendo en sus manos lo que más te preocupa, te vas dando cuenta de que efectivamente la providencia, o sea, y yo es que no sé cómo decirlo, es aprender a reconocerle, aprender a verle, aprender una cosa muy tonta. En nuestro viajecito de bodas de plata, es impresionante porque todos los días había algo. Claro, nosotros decíamos, hemos hecho bien en gastarnos bueno, el dinero nos lo regaló un cuñado, pero que ya es providencia divina. Y el segundo, nuestro hijo, con esa facilidad que tienen los chicos jóvenes, nos buscó un avión facilísimo, un sitio precioso. Bueno, nos fuimos a Italia, a Nápoles. Pero es que todos los días había algo que nos decía, soy yo, estoy aquí. Es decir, te decía, gracias. Entonces, la sensación de que ese viaje era un regalo de Dios a través de causas intermedias. Todos los días, eso yo lo acabo de vivir. Pero eso, claro, a mí no me ha tocado vivir grandes dramas. Y tampoco sé cómo reaccionaré y si estaré preparada cuando me toque algo verdaderamente duro en la vida. Yo ahí lo único que pido es, o sea, que el Señor me agarre fuerte y no me suelte, porque yo soy muy humana. Entonces, que no me quiero, o sea, entonces es como agárrame cuando llegue el momento, porque yo no sé cómo reaccionaré, o sea, cómo reaccionaría en el caso de una Rebeca o de los padres de Acaz, pero yo creo que ahí hay un aprendizaje o sea, hay un sacerdote, una religiosa, un padre, una madre, que ha enseñado la fe de una manera que a esa persona le ha ido enseñando a reconocer al Señor incluso en los momentos terribles. Es que no sé explicar, es que no sé decir, no sé contestar, la verdad. Pues está contestado, está contestado perfectamente. Muy bien. Bueno, señores, señoras, yo creo que vamos a descansar un poquito. La misa es a la 1:00, en la Capilla Grande, donde la tuvimos ayer y donde hemos tenido laudes esta mañana. Y le damos las gracias a Carla por haber venido y por haberse sobrepuesto sobre la tentación de no venir.